Ok, chicos, entonces siendo las 7:41 del día 18 de julio del 2025, doy por iniciar la sesión del día de hoy. ¿Listo? Entonces, chicos, cuéntame cómo le fueron con las evidencias. Bien, profe. Hasta ahí todo el tema entendido. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre las evidencias que hicieron y todo lo demás? ¿Qué tal la matriz de ruta? Profe, sí, Cuéntenme. ¿Quién me habló? Nuevo manitas alzadas. Chicos, dudas, preguntas, ¿cómo le fue con la matriz de ruta? ¿Cómo se sintieron? ¿Le pareció fácil? ¿Buscar los requisitos estuvo fácil? ¿Utilizar los GP, las herramientas de GPS o direccionamientos de ruta? ¿Cómo les fue? Díganme. Pues, profe, yo en lo que estuve, lo que investigué, sí hay, digamos que de puertos, entre los puertos, algunos documentos cambian, ¿no? Sí, claro, porque no todos pues manejan lo mismo, no todos tienen la misma regulación de seguridad, entonces todo eso tienen que tenerlo en cuenta cuando vayan a darle ingreso a alguien o solicitar un ingreso a un puerto. ¿Listo? ¿Qué tal las carreteras? ¿Vieron todo lo que podía pasar dentro de una carretera? ¿Alguien expuso o alguno expuso algún inconveniente que se pudiera presentar en la carretera? De todos al mismo tiempo, chicos. El silencio me hace creer que ustedes tienen dudas sobre eso. Entonces, yo quisiera que todas las dudas se aclararan para nosotros poder seguir con el tema. Entonces, la matriz de ruta estuvo bien, se les hizo fácil hacerla. La información que vieron para el póster también estaba fácil. La encontraron bien, la encontraron fácil. Cuéntenme. Chicos, Profe, pues de la matriz, eh, pues, ¿qué le digo? Las rutas, Google le da a uno, digamos que la principal, ¿no? Y uno busca otras, pero hay más de una, digamos, como una ruta alterna, ¿no? Siempre son varias las que se pueden tomar. Pero ya detalle a detalle entrar a mirar qué es el estado de las rutas, no, señora. bueno, la idea es que seamos más analíticos al momento de direccionar una ruta, porque hay que prever todo lo que hay en el camino, ¿ya? Obviamente, pues en su momento lo sabremos hacer, pero sin embargo, desde el momento uno que nosotros empecemos a hacer matrices de ruta o planeación de ruta, ya es algo que debemos nosotros tratar de implementar. ¿Listo? Entonces, chicos, algo muy importante que nosotros estamos viendo y que yo siempre les he repetido aquí es la documentación, ¿verdad? Entonces, como estamos en todo el proceso de la documentación, permítanme un momento. Como estamos en todo el proceso de la documentación y lo importante que es la documentación, vamos como tal a mirar cómo es el manual para diligenciar un formato único de manifiesto de carga. Vamos a preguntar, a ver quién está por aquí, si se acuerda cuando hablamos. Mm, Oliva, ¿está Oliva con nosotros? sí, señora. Oliva, ¿qué es un manifiesto de carga? Eh, pues los permisos que se tienen para el transporte, que estén registrados. Ay, prendí la cámara que es que estén registrados, que de donde sale hasta donde llega, pues tenga todo,
todos los documentos de, ¿cómo se llama eso? Se me fue la paloma. De, Recordemos, a ver, no, recordemos, no, alguien que le colabore a su compañera. A ver, un hombre, Nelson, colabórele a Oliva. ¿Qué es un manifiesto? Olinei alzó la mano, cuénteme. Profe, también podemos meter ahí lo que es el peso, el tamaño, ¿sí? Eso Sí, también va claro. incluido ahí, ¿verdad? Sí, claro que sí. Entonces, como tal, el Espera, pues. manifiesto de carga es un documento de los tantos que tenemos que llevar, ¿verdad? Entonces, en este documento como tal, hay ciertos partícipes o ciertas partes del documento que son importantes. Todo es importante, ¿ya? Toda la información que se tenga sobre la carga que nosotros estamos transportando es importante, ¿ok? Y esto es como el manifiesto o como tal la estructura de la carga. Desde dónde va, qué no trae, qué se debe cuidar, qué no se debe cuidar. Entonces, tenemos que es un documento que ampara el transporte de mercancías ante las distintas autoridades, por lo tanto, debe ser reportado por el conductor del vehículo durante el recorrido. Manifiesto de carga se recolecta información en 7 secciones. Datos de la empresa que expide el manifiesto, datos del vehículo, datos de la mercancía transportada, los datos de los fletes, datos del seguro de la mercancía y las observaciones que puede tener esa mercancía. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Tenemos claro qué es el manifiesto? Sí, sí, señora. señora. Ok, listo. Al igual que la factura, al igual que la licencia, como lo veíamos en la clase pasada de la importancia de la documentación, esto ante las autoridades debe ser presentado. ¿Listo? Datos de la empresa. La información de la empresa expedidora. En el espacio destinado en la esquina superior izquierda se debe registrar como mínimo la razón social, el NIF, la dirección y el teléfono de la sede principal de la empresa. ¿Listo? ¿Por qué es importante? Porque no todas las empresas pueden expedir un manifiesto de ruta. No todas están previamente avaladas para poder generar manifiestos o ruteros o cosas por el estilo. ¿Ya? Linetia, la manito alzada. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, profe, quería saber si es más o menos, bueno, como tú lo estás informando, es como una orden de servicio, ¿verdad? Todas las empresas lo llaman diferente, por así decirlo. Pero en sí es un manifiesto de carga. ¿Ya? La orden del servicio bien puede ser, porque eso también depende de la empresa o también depende del servicio que se esté prestando, también más o menos trae lo mismo, trae lo que es la información de la empresa, trae lo que trae el servicio, cómo es el servicio y todo eso. ¿Listo? Señora, dígame, Liné. Es que como yo trabajé para 472, ¿sí? Ellos, como Sí. sabemos, pues ellos son los únicos que manejan correo certificado. Ellos manejaban como un aplicativo que llamábamos IPOS. Ahí se ingresaba el peso, lo que te estaba diciendo ahorita, lo que tú estabas diciendo, profe, el peso, el tamaño, cuánto cobrar, la distancia, ¿sí? Entonces eso se manejará por medio de un aplicativo que manejamos y que ese aplicativo como que hacía todo ¿cómo te dijera, profe? Como toda la ruta, como todo, ¿sí me hago entender? Sí, claro. Entonces sí, Es ahí automatizado en entonces ahí este se caso. manejaba orden de servicio, Es automatizado en, lo que tú dices. en este momento. En ese momento es Mm. automatizado. O sea, me imagino 472 es una empresa grande y mueve no mucho paquete grande, mueven más que todo pequeño. Entonces, como mueven pequeños, necesitan un mayor control, ¿ya? Para la entrada, para la ruta de cada documento, además por la importancia del documento, ¿no? Que también es eso. Sí, señor. Entonces, necesitan un control, una verificación, algo más concreto que solamente de pronto una ruta o un manifiesto o algo así. Es una guía porque tienen que hacerle rastreo y cosas así por el estilo. Exactamente, sí, señor. Mucho antes de que se pudieran rastrear las guías, porque no siempre se ha podido rastrear guías de paquetería. eh, 472 era una de las pocas que se podía rastrear por lo mismo, porque pues
el servicio de por sí es un poquitico más costoso, pero es necesario que llegue el correo certificado, tenía cierto tiempo de llegada. Lina, y confírmame, ¿cuánto tiempo de llegada tenía un documento por lo general? De esos que mandan por Certificado. gente. Nosotros manejábamos certificado y PostExpress. PostExpress era lo más rápido y se demoraba 4 días. Certificado podía llegar 10, 12 días, si estamos hablando como zonas rojas, como Mandalena Medio, Putumayo, así. Exactamente. Cosa que no pasaría si se hubiese mandado por paquetería normal o por sencillamente el sobre como por Servientrega u otra filial. ¿Listo? Entonces, más o menos eso. Gracias, En, profe. en otro espacio tenemos el tema de las firmas. En el extremo inferior del manifiesto de carga se destinan los espacios para que la empresa imprima la firma autorizada para despachar el vehículo y el sello de la empresa. Asimismo, se destina el espacio para que el conductor escriba su firma y huella digital en el momento de iniciar el viaje, aceptando los datos registrados en el documento. Este es el tipo de cargos que nosotros tendríamos o que nosotros estamos apuntando a tener, ¿ya? La persona que firme para el despacho del vehículo, ¿ya? Una de las firmas autorizadas para el despacho del vehículo. Yo organicé la ruta, yo entrego mi firma para que sepan que va con todo el cargamento que va dentro de la empresa o que va dentro de ese transporte como tal, ¿ya? Entonces, mi firma es la que avala. ¿Y qué avala mi firma? Todo lo que vimos la otra vez y todo lo que nosotros hemos investigado, muy claramente el caso de la Gulupa. Entonces, ¿cómo empezó esto para que mi firma llegara allá? Yo tuve que hacer un estudio de una Gulupa, ¿verdad? Para que poder elegir la mejor ruta que tengamos para eso, para poder elegir el mejor medio de transporte, la mejor ruta, la mejor forma de embalar el producto, cómo debía llegar el producto, cuántos días se iba a demorar, de dónde a dónde tenía que llegar, cómo tenía que llegar y la negociación. ¿Listo? Entre las propuestas que pasé, escogieron una. Ahora tengo que hacer el despacho del pedido. Y es aquí donde una de las cosas es el manifiesto de carga. ¿Listo? Claro, ¿se entiende la relación de todo hasta el momento? ¿Sí, chicos o no, chicos? Oliva. Profesora, ahí es cuando, digamos, usted está asumiendo la responsabilidad de toda la trazabilidad digamos, desde la negociación hasta el destino final del producto y de su contenido. Claro. Y no solamente en este documento definimos responsabilidades, chicos, que es muy importante al momento de transportar mercancía, pasajeros, cualquier tipo de transporte, definir las responsabilidades. ¿Por qué? Porque desde cierto tramo a tramo, básicamente nosotros empezamos a definir quién va a asumir si eso se daña, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, ¿han visto ustedes los que han tenido la oportunidad, no sé, en películas, no sé muy bien de pronto dónde lo han visto ustedes, pero en los puertos o cuando están descargando buques ya de containers, hay un brazo mecánico que va trasladando los containers como tal. Ustedes lo han visto, me imagino, ¿cierto? En alguna parte lo han visto, ¿ya? Sí, señora. Más adelante vamos a ver qué responsabilidad hay desde que yo cojo el contenedor aquí y lo pongo acá. Desde aquí ya no es responsabilidad del vendedor, desde aquí ya es responsabilidad del seguro, desde aquí ya es responsabilidad, ¿ya? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, en todo medio de transporte hay límites para las responsabilidades, ¿ya? Una de las formas de hacer las responsabilidades es bajo un contrato también, para que sepamos cómo es que se maneja. Creo que lo habíamos visto ya, el tipo de documentación que en cada uno de los medios de transporte utiliza. Ya habíamos hablado de la factura, habíamos hablado de los contratos, porque son importantes los contratos. Entonces, los contratos delimitan las responsabilidades de cada una de las personas. Ya, yo te puedo mandar la fruta, pero
En el momento del descargue, como yo no te estoy descargando, no es mi responsabilidad si se daña, ¿ya? Si al momento del descargue te demoras tanto que se daña la fruta por no mantener la cadena de frío, ¿ya? O que se dañe una estiba o que se dañe una fila, una hilera, porque básicamente al bajar las canastillas dejaron caer la fruta. Y la fruta, como sabemos, la gulupa, y lo estudiamos, es una fruta que es como la maracuyá, pero un poquito más blanda y de otro color, por así decirlo. Y si se deja caer, se daña. ¿Ya? Entonces son todo ese tipo de cosas que nosotros empezamos a delimitar. Sin embargo, mi firma, en este caso, avala no solamente todo el trayecto que tiene, sino también que el carro está en óptimas condiciones, con todos los preoperacionales para poder arrancar y que lleva toda la documentación necesaria para no tener problemas en la vía. ¿Listo? Y obviamente también debe llevar la firma del conductor, porque es igual el que está respondiendo por la carga. Linnea. Profe, bueno, ya que tú estamos hablando lo de las firmas, obviamente pues la empresa que firma es la responsable de la mercancía. ¿Tú me podrías sacar de una duda, profe? Es que imagínate que hoy en el trabajo precisamente estaban denunciando porque una empresa contrató desde China un material, ¿sí? Pero habían dicho un peso. Y resulta que la DIAN, cuando fue a revisar la mercancía, se pasó de peso. Y eso lo están llamando como narcotráfico, o sea, de que están incumpliendo con el contrato. ¿Eso es verdad? Sí. Resulta que cuando uno no declara la mercancía de manera adecuada o de manera correcta, muy, muy jocosamente se puede decir así, el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Y el que nada debe, nada oculta, ¿ya? Entonces, una de las formas de hacer tráfico de personas, de estupefacientes, de cualquier cosa ilícita que no se puede llevar a la vista, es bajo esa modalidad, ¿ya? Entonces yo declaro un peso y cuando lo van a pesar, pesa más. Entonces hay algo oculto dentro de la carga, ¿ya? Básicamente así es como se mira, porque pueden que no puedan meter mano a todos los containers, pero sí van pesados. O por lo menos, ¿ustedes han visto el servicio de básculas dentro de las carreteras? ¿Ya? Tienen cierto tipo de topes para las cargas por el tipo de ejes de los camiones, y si se pasan de eso, entonces es multa, por así decirlo. O las personas que por lo general, los trailers en Estados Unidos son revisados por el tema del tamaño y del peso, por los trasfondos que también tienen para poder transportar gente. Entonces, esto es como de gravedad máxima, porque ¿por qué necesidad había de reportar un peso menor? También lo hacen por ahorrar costos, pero sin embargo, cuando llegan a la validación, pierden la mercancía y pueden ir presos o pueden tomar acciones judiciales con los dueños de la firma, los dueños de la marca, quien mandó el paquete, quien lo iba a recibir, si encuentran algo realmente ilícito. ¿Listo? Sí lo pueden hacer, Gracias, claro, profe. no, y es un delito, créanme, es un delito, porque detrás de algo, y si viene de exportar, o sea, lo están exportando o importando, este, hay una póliza, hay un seguro, hay un embarque, hay un contrato de embarque. Entonces, no solamente fue que omitiste un dato o que alteraste un dato, sino que toda la documentación necesaria para poder cargar estaba mal. Toda la documentación estaba mal. ¿Ya? Entonces, empezamos a recapitular si de pronto el medio de transporte no era el adecuado para llevar esa cantidad, porque de pronto ese peso no era el adecuado para ese tipo de embarcación, por así decirlo, ¿ya? Y si le llega a pasar algo a la mercancía, la aseguradora, ¿qué va a responder? Porque el tema aquí está en que si uno manda algo y no lo está mandando de la vuelta de la esquina, hay una aseguradora que le va a cumplir a usted, pero yo, ¿por qué tendría que reportar menos? O sea, a menor peso, obviamente menor es el cubrimiento de la póliza, ¿ya? Entonces, si yo llego a perder mi producto, pues la póliza no me va a cubrir todo mi producto que yo envié.
me va a cubrir lo que yo reporté. Entonces, no es coherente que alguien pues falle en un tipo de documentos como eso o simplemente altere un peso sin un trasfondo de eso. ¿Listo? Para que lo tengan más que todo en cuenta. Eso sí, chicos, la mente o la perspectiva que ustedes tengan sobre cada uno de los transportes que se deban hacer, tienen que ponerle cierto toque de malicia, ¿ya? Todos los medios de transporte han sido mal utilizados para, como les digo, transporte de pacientes, transporte ilegal de personas y un sinfín de cosas, ¿ya? Entonces, muchas veces no es ni culpa de la empresa que está haciendo el manifiesto o que envía la carga, simplemente son engañadas como cualquier otra simple persona, porque esto le pasa a cualquier persona dentro de un aeropuerto. Le meten cosas, no sabemos con qué intenciones vayan los conductores, entonces a veces la carga no llega completa, dicen que es daño y perjuicio, pero también yo he visto conductores que venden la mercancía que llevan, ¿ya? Si usted no cuenta lo que lleva, entonces simplemente dice, no, ya entregué, todo lo entregué y ya, todo estaba completo. Y si no se tiene la precaución de mirar si realmente todo estaba completo, básicamente van y lo venden en otra parte. Le dicen, bueno, acá en la costa le dicen barba, en otras partes sé que le dicen la, se me olvidó, lo tenía en la punta de la lengua, el, lo adicional que se hacen por hacer eso, ¿ya? Aunque no es legal, no es nada honesto, pero mucha gente lo hace. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Siempre se les tiene que prender el foquito de la maldad a veces cuando es tema de transporte. Porque aparte es caro, como tal, todo el tema del transporte es caro. Es una de las cosas más caras que hay. ¿Por qué? Se mueve mucho, ¿ya? Ustedes saben que los viajes, si ustedes lo vieron, por toneladas son carísimos y que hay muchas cosas de las cuales tienen que hacerse cargo la empresa por el conductor. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Entonces, sigamos. La numeración del manifiesto de la carga. La numeración del manifiesto y de su anexo estará constituida por 3 cuerpos. Y es así. En primer lugar, se colocará el código que corresponde a la dirección del territorio del Ministerio de Transporte que pide la resolución que autoriza los rangos de numeración conformados por 3 caracteres numéricos. En el segundo va ubicado el código de la empresa. En el cuarto y tercer lugar, un número de 6 dígitos que variará entre el 0 hasta el 9.900, correspondiente al manifiesto expedido. Entonces, todos hemos tenido una factura electrónica en la mano, ¿cierto? Esto es más o menos lo mismo. Cada empresa que usted les pide una factura va regida bajo una resolución de factura electrónica que está vigilada por la DIAN, ¿ya? Entonces, nuestra factura aquí o nuestro consecutivo aquí nos lo da el territorio del Ministerio de Transporte, o sea que no cualquier empresa puede emitir manifiestos de carga, ¿listo? Porque yo previo a eso ya hice, metí mis papeles, mostré todo lo que tenía que hacer, que era una empresa que se dedica a eso o una empresa que tiene como anexo eso, y ya estoy aprobada y tengo un código, el cual es el que me dan, y aparte tengo un código como empresa, ¿listo? Y las resoluciones por lo general van de cierta cantidad de números a tal número y cuando ese número se agota, toca renovar otra vez la resolución. ¿Listo? Y eso se paga, eso se pasa a la documentación, se demuestra todo lo demás y te vuelven a cargar el código para que quede habilitado. ¿Listo? ¿Claros está ahí con eso? Chicos, ¿claros? ¿Todo claro? Sí, profe, sí, señora. Muchas Ok, gracias, profe. listo. La resolución del rango. Debajo de la numeración del manifiesto de carga se registra el número de la resolución que autorizó los rangos sin numeración y el total de rangos autorizados en la empresa mediante dicho acto administrativo. Como les digo, como lo más cercano que ustedes tienen a eso es una factura. Cuando ustedes cogen una tirilla, una factura y dice factura electrónica, en la parte de abajo dice resolución tal, 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 del año tal, tal, tal. Todos se ubican, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, siendo así, es lo mismo, es exactamente igual, solo que esta lo emite el Ministerio de Transporte.
tenemos que también va la fecha de expedición del manifiesto de la carga. Debe anotarse secuencialmente el día, el mes, el año en el que se expide el manifiesto por parte de la empresa. Dime, Oliva. Profesora, esa factura electrónica que usted nos comenta, ¿eso es un programa que es por la plataforma del ministerio? No sé por dónde uno lo utiliza. Bueno, les explico. Hay cierto, y sí hay una plataforma en la cual ustedes pueden expedir el manifiesto de la carga, ¿ya? La próxima clase les traigo el ejercicio para que ustedes lo vean. Ingresan los datos y tienen que estar previamente matriculados en el RUN. Aparte de eso, emite un código QR en el cual ese es el que escanea la policía, el que escanea los agentes de tránsito para verificar que el manifiesto de la carga sea real. Muy aparte de eso, tiene varios estados. Entonces, tiene un estado en el cual el estado pendiente, que es cuando hacen la creación. Por ejemplo, cuando hay viajes o van a generar viajes, ustedes se dan cuenta, los que han viajado por carretera, que ellos hacen como una planilla o se demoran en salir por el tema de una planilla. Resulta que eso se puede programar con 10 minutos antes. Entonces, en la planilla le pregunta a usted, número de pasajeros, destino, paradas, e indica desde qué horas a qué hasta qué horas. Generan esa planilla y esa planilla queda en pendiente. Cuando usted ya va a arrancar, le dan generar. Y cuando ya genera, entonces, mientras carga el sistema para generar el QR, ahí se demora un poquito. ¿Ya? Entonces, sí, existe una plataforma en la cual ustedes ingresan todos los datos, pero es necesario, chicos, que ustedes conozcan un manifiesto de carga desde un principio, ¿ya? Porque como persona que de pronto ha manejado rutas o personas que posiblemente siempre han trabajado con sistemas, también sabemos que existen las contingencias, ¿ya? Y que la contingencia en qué consiste, en que si yo no lo puedo hacer automático, lo tengo que hacer manual. Esa es una contingencia. Entonces es necesario que nosotros sepamos desde el origen cómo hacerlo manual para que cuando el toque automatizado no se nos haga difícil. ¿Listo? Pero muy aparte de eso, Oliva, solicitar, ¿ya? Solicitar esto es contra el ministerio y con la documentación de la empresa. ¿Listo? Entonces, no es que por cada resolución de factura van a ingresar a eso, no. Hay una plataforma en la cual ustedes tienen sus registros, todo lo demás, y pueden ingresar, generan la planilla como tal del manifiesto y les aparece. ¿Listo? O a veces lo que hacen es vincularla al software de la empresa, la resolución, y cuando ya la resolución está aprobada y cargada por la empresa, entonces es más fácil porque enlaza por lo general. ¿Ya? Pero sí es importante que el manifiesto de carga tenga el QR y que si va a ir impreso, tiene que ir obviamente impreso en esas impresoras de láser para que pueda ser leído normalmente. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Claros hasta ahí? Sí, señora, muchas gracias. Vale, listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Ninguna? Sí. Listo. El origen del viaje. Necesitamos consignar el nombre del municipio y origen desde el cual la empresa despacha el vehículo. Muy importante esto, chicos, porque no es solo tener el documento, sino llenarlo bien, ¿ya? A veces ni el conductor lo llena. No es que el conductor por lo general no lo llena, a menos de que sea una persona independiente. Siempre lo tendremos que llenar nosotros. ¿Listo? Entonces, ciudad, municipio, eh, con su respectivo departamento y todo lo demás. Y nombres completos, ¿ya? Entonces, no porque tenga un nombre largo, entonces le voy a poner como le dicen, no, nombres completos. Igual cuando despliegan no les deja colocar abreviaturas, simplemente les sale el nombre porque igual está relacionado con todo el país. Destino final del viaje, lo mismo que les digo, nombre completo, ¿ok? Nombres completos. Permítanme por acá que el controlador se me dañó. Listo.
Ok. La placa del carro, la placa del vehículo, número de placa única nacional del vehículo. En el caso de artículos se escribe el cabezote. De articulados, perdón. Marca, se escribe la marca del vehículo que aparece en la licencia de tránsito. No se deben utilizar nombres de concesionarios o modismos del conductor. ¿Ya? Entonces, ¿qué esos son Willys? No son Willys. Deme, por favor, la marca del vehículo que aparece en la licencia de tránsito. ¿Listo? Línea. Se refiere a la denominación que da el fabricante a una clase de vehículo de acuerdo con las características específicas del técnico, mecánica sí o carrocería. Esta información se toma de la licencia de tránsito. Si ustedes en algún momento les toca, y ojalá les toque llenar esto, siempre es lo que ustedes tienen en la mano, ¿ya? Ni siquiera se guíen nunca de que te están diciendo el número de la cédula. No, présteme la cédula, présteme la licencia. Ya, yo miro y escribo. ¿Ok? ¿Claros hasta ahí? Sí, señora. Vale. ¿Por qué? Porque este documento es delicado. Viendo decía el INE, declararon un peso equivocado. ¿Quién quita que ni siquiera lo hayan declarado con intención? Simplemente lo declararon por un error. O sea, la persona que lo declaró se cometió el error, básicamente. Y mire todo lo que eso conlleva. Entonces, yo tengo que estar seguro de lo que estoy llenando y también tengo que estar seguro de la información que estoy recopilando. Entonces, lo que yo tenga en la mano, lo que yo pueda ver, lo que yo pueda sentir, por así decirlo, lo que yo pueda demostrar, eso es. ¿Listo? Modelo, se anota el año de fabricación del vehículo que también figura en la licencia de tránsito. Si hay modelos repotenciados, que son modelos de carros que se toman y se les cambian, no sé, el motor, lo que sea que se le haya hecho, entonces hay algo que se llama un modelo repotenciado y ese también hay que mostrar. ¿Listo? Serie de números, se escribe el número de identificación serial del vehículo como aparece en la licencia de tránsito. El color, el que dice la licencia de tránsito. No, que ese es un color, como en mi casa dicen verde arepa. Y así le voy a poner porque me parece que es verde arepa. No, si es rojo y dice en la licencia de tránsito que es rojo. Y en Registro Nacional de Transporte de Carga, número. Se copia el número de la tarjeta de registro de transporte de carga que suministra el propietario del vehículo. Recuerden que no solamente es transportar, sino que ellos también tienen ciertos permisos para poder transportar. Tipo de carrocería. En vehículos rígidos se escribe la figura de la licencia de tránsito y en articulado la carrocería del remolque. Entre otras están el destacas, el furgón, el tanque, el balco, el tolva, el planchón, plataforma, hormiguero, reparto, botellero, niña, platón, pick-up, plantón, cabina extendida, plantón doble cabina, cama baja, modular, plataforma excusalible, porta de contenedor, planchón como grúa autocargable, estructura para transporte de vidrio, furgón de elevación y cañero. ¿Listo? Configuración. Los vehículos de carga se designan de acuerdo con la disposición de los ejes. Entonces, con el primer dígito se designa el número de ejes del camión o del tractocamión. La letra S significa semirremolque y el dígito indica el número de sus ejes. Entonces, S, 1, 2, 3 ejes, ¿ya? La letra R significa remolque y esta dígito inmediato indica el número de ejes. Y la letra B significa remolque balanceado y el dígito indica el número de sus ejes. Todo camión se verifica por número de ejes. Entonces, ¿cómo sabemos? Un camión de 2 ejes es el que ya no tiene 2 llantas, sino que tiene una adicional y así por el estilo. ¿Listo? Quiero que sepan que entre mayor número de ejes tenga un camión, la licencia del que lo conduce debe ser más especial. ¿Ya? No puede ser una segunda. No. Y que ya hay C2, y hay especiales para poderla conducir. ¿Listo? Entramos a lo que el INET decía, que era el peso vacío. Es la misma tara del vehículo, es el peso del vehículo desprovisto de la carga.
con su equipo habitual y dotación completa de agua, combustible, lubricante. Se escribe el dato del piquete de báscula que debe ser suministrado por el conductor. El conductor antes de cargar debe pasar por la báscula, tanqueado, con el agua suficiente y con todo lo que él cargue normalmente cuando está vacío. ¿Listo? Número de póliza del SOAT. Obviamente todos sabemos que el seguro obligatorio es necesario. Y la compañía del SOAT. ¿Listo? La fecha del vencimiento del SOAT. La placa de un semirremolque es cuando tienen un eje adicional y ese también debe tener placa. ¿Listo? Y el propietario, tenedor y conductor del vehículo. Se marca la casilla del propietario con los nombres y apellidos de este. Si el dueño actual del vehículo es el mismo que aparece en la licencia de tránsito, se escribe la razón social o apellidos y nombre del propietario del vehículo tal como aparece en la licencia. Se marca tenedor cuando el propietario actual no es la misma figura en la licencia de tránsito porque no han efectuado traspaso del vehículo o en este caso pues por algún tipo de inconvenientes no está el nombre de la persona que va a manejar, entonces se escribe que es un tenedor. ¿Listo? Y se escriben nombres y apellidos del actual propietario, o sea, quien va a conducir. Chicos, ¿dudas, preguntas hasta este momento? ¿Ninguna? ¿Estamos bien? Pues, profe, Bien, todo lo que tú has explicado, sí, siempre es mucha información y uno no cree que lleve tanta información lo que tú estás explicando, ¿no? Nombre del conductor, placa, algo como tan sencillo y siempre es mucha información que uno debe estar pendiente, ¿no? Exactamente. Pero si se dan cuenta, esa misma información, por ejemplo, los datos de la persona que va manejando, ¿de dónde los obtenemos? De la cédula de la persona. O sea, yo debo ¿qué? Pedir la cédula. ¿De dónde saco la mayoría de datos que me están pidiendo? De la licencia de tránsito. Y ustedes ven una licencia de tránsito y ustedes dicen, no, no dice casi nada. Y miren todo lo que se saca de la licencia de tránsito. ¿Ya? Y el SOAT, pues es una hoja. Uno coge la hoja y ahí saca todo lo que necesita. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Miren, documento de identificación corresponde al NIT, cédula de ciudadanía o cédula, lo que sea, ¿ya? Que corresponde a la identificación del propietario o tenedor del vehículo. Perdón. Dirección. Se escribe la dirección del domicilio actual del propietario o tenedor del vehículo. Teléfono, número de teléfono, propietario, tenedor del vehículo, ciudad, nombre del municipio, el propietario o tenedor y conductor del vehículo y la categoría de la licencia de conducción para ver si es compatible con lo que va a llevar. Chicos, muy aparte de que la información tiene que ser verificada por ustedes mismos, tiene que ir el formulario completo, ¿ya? No me sé el teléfono, búsquelo. No me sé la dirección completa, búsquelo, ¿ya? No, que por eso es rápido, 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 rápido. No, no, señor. No, necesito los datos completos o no se puede llenar. Así de sencillo. ¿Listo? Entonces, datos de la mercancía que se transporta. Para el caso de las empresas que no desarrollan la especialidad de encomiendas, o sea, el paqueteo, entonces, tenemos el número de remesa. Se escribe el número de la remesa terrestre de carga, que es el documento donde constan las especificaciones establecidas en el código 110.10 del Código de Comercio y las condiciones generales del contrato. ¿Listo? La unidad de medida. Se deberá indicar en esta casilla la unidad de medida de carga, ya que sean kilogramos o galones. Ahí entramos, Liney. Sí va la unidad de medida y sí va el peso. ¿Listo? Y tiene que ser exacto. Porque como les digo, en la parte anterior iba cuánto pesa el camión ya vacío. Y lo que hago yo es cuánto pesa vacío, cuánto pesa cargado, o sea, cuánto es la carga. Y eso me debe pesar el camión cargado. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Obviamente no va a dar exacto, pero siempre hay un margen de error entre cada uno de los conceptos. ¿Listo? La cantidad. En este campo se indica la cantidad en kilogramos o galones. El peso. En esta casilla se anota el peso total de las todas las mercancías transportadas, expresado en toneladas. ¿Listo?
El código de la naturaleza se registra la naturaleza del producto transportado de acuerdo a los siguientes códigos. Carga normal, carga peligrosa, carga extradimensional y carga extrapesada. ¿Listo? El código de paquete se registra en el paquete o en el envase del producto transportado de acuerdo a los siguientes códigos. Si es caja, si es bidón, si es saco, si es bulto, si es tonel, si es granel, un contenedor de 20 pies, 2 contenedores de 20 pies, un contenedor de 40 pies. ¿Listo? Código del producto, se describe el código de acuerdo a la clasificación de los productos que tiene el Ministerio de Transporte. La tabla de productos, pues, está disponible en la dirección del Ministerio de Transporte. ¿Listo? El producto transportado se debe escribir claro, el nombre del producto que se transporta en el vehículo y que debe corresponder al código de producto anotado. Si yo saqué de la tabla el producto, ese mismo nombre que está en el producto es el mismo que debo escribir ahí. ¿Listo? Remitente y destinatario, se registra el nombre y apellido y razón social completos de la persona que le va a llegar la carga. Datos del flete. Valor total del flete. Se escribe el valor total del flete por viaje que la empresa de transporte debe pagar al propietario o tenedor del vehículo. ¿Listo? La retención en la fuente que se le hace. ¿Listo? En este momento no tengo muy clara la base, si no estoy mal es la retención por transporte es el 1% de lo que vale el transporte. Y la base, si no estoy mal y no me equivoco porque cambió hace poquito, eran 170 y algo, pero ya cambió. Ay, se me olvidó cuánto era. Ahorita les busco el dato. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que hay un viaje tiene que hacer un descuento. El descuento siempre va a ser el 1%. Eso es lo establecido. ¿Ok? Y sí, la que lo hace por lo general es la que paga el flete. Eso ya después lo declaran ellos cuando hacen sus impuestos. ¿Listo? Descuentos de ley. Valor de otros descuentos autorizados por ley. Flete neto. Equivale al valor total del flete menos la retención en la fuente y los descuentos de ley. ¿Listo? Y valor del anticipo es el que la empresa paga por adelantado al propietario o tenedor del vehículo para el inicio del viaje. Por lo general, y ya es porque de pronto el camión es de la persona que está mandando el viaje, siempre hay un adelanto, un 50% antes de, o un 20 o un 30% para que se pueda iniciar con el viaje. ¿Por qué? Por temas de combustible, de peajes y obviamente por la firmeza del contrato. ¿Listo? El neto a pagar es la diferencia entre el flete neto y el valor del anticipo, que es lo que paga cuando llega el pedido. Valor total del flete en letras, se escribe en letras el valor total del flete. Pagado del saldo, lugar, se escribe el lugar el cual será pagado el saldo del flete. Fecha, se registra la fecha para el pago del saldo del flete siguiendo la secuencia día, mes y año. Cargue y descargue pasado por. En estas casillas se debe escribir textualmente quién cancela este valor de conformidad con cierta resolución o las normas que sustituyan o modifiquen. ¿Listo? Datos del seguro. Compañías de seguro. Se escribe el nombre de la compañía aseguradora de la carga. La póliza del número es el número de la póliza de seguro del transporte de la mercancía y la vigencia que tiene esta póliza. Por lo general, toda carga lleva póliza. ¿Listo? Tanto se cubre la persona con eso y la otra persona también, quien envía y quien recibe. ¿Listo? Por si algo se daña de la mercancía. Y en el espacio de observaciones, las empresas podrán anotar aquellos detalles de la empresa que considere importante para el viaje y que no estén contenidos en las mismas casillas del manifiesto. El manifiesto de carga se debe expedir en original y en 3 copias. Debe ir la firma y sello autorizada de la empresa de transporte de carga y la firma y huella al propietario del conductor, originales en cada uno de los documentos. Chicos, ¿dudas, preguntas? ¿Ninguna duda, ninguna pregunta, chicos? No, profe. Pues creo que ahí es bastante información, sí, lo que ya el manifiesto. Algunas de las cosas, pues sí se le hacen a uno, digamos que familiares, ¿no? Porque es con lo que trabaja uno día a día, y otras que pues toca echarles otra repasadita como para entenderlas más a fondo, ¿no? Exactamente, pero sin embargo, y si ustedes lo ven desde la perspectiva, este es nuestro trabajo.
¿Listo? Este es nuestro trabajo y esto es lo que nosotros estamos buscando. ¿Ok? Porque nuestra firma es la que va a avalar todo eso, toda esa documentación y que todo está en regla. ¿Listo? Chicos, evidencia que se va a abrir, ya les muestro. La evidencia que se va a abrir, ¿me confirman que tenemos en pantalla? ¿Si alcanzan a ver? Listo. Tenemos evidencia de mural multimedia. ¿Ok? Tenemos que, vamos a presentar un mural multimedia sobre el componente formativo, modos y medios de transporte. Hay que diseñar un mural donde se evidencian los beneficios y las bondades que traen las regiones en la implementación del sistema de transporte multimodal. Menciono las regiones de Colombia que cuentan con la infraestructura apropiada del transporte multimodal. Hicimos nosotros un póster informativo en la evidencia pasada, ¿verdad? Sobre un link. Esta vez vamos a hacer un mural. El mural es más visual, ¿ya? Más visual, donde nosotros queremos patrocinar el transporte multimodal en la región del país. ¿Listo? ¿Dónde están las regiones que se pueden hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cuáles son los beneficios? Pero más que letras, quiero movimiento. Quiero que sea llamativo. Como si ustedes estuvieran promocionando eso. ¿Clara la evidencia está ahí? Profe, sería como un video. No, es un post, es un mural. Se lo pueden hacer animado, pero no es necesariamente un video. Claro, si entienden el concepto de la evidencia que tienen que entregar, ¿me confirman? Sí, señora. Dudas, Es preguntas, hacer chicos. un póster, es hacer un mural acerca de promocionando el transporte se me va la Multimodal. palabra, pero sí, eso, Multimodal. profe. Sí, señora. Es así como usted lo está diciendo. ¿Ya? Este queda habilitado desde el día de hoy. A ver, un segundo. Va desde el día de hoy hasta el día 24. No, hasta el 23, perdón. Va hasta el 23 de julio del 2025. ¿Listo, chicos? Claro, chicos, todos hasta ahí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Yo tengo una pregunta, profe. Señor. Cuando usted se refiere a una región, ¿puede ser cualquier región? Sí, obviamente traten de escoger las regiones que se pueda practicar el transporte, ¿no? Multimodal. Todas las regiones se pueden, pero acuérdense que hay una muy apartada de la otra de la facilidad de poder utilizar varios tipos de transporte. ¿Ok? Igual guíense mucho de la información que tienen en el archivo de la evidencia pasada, la página del ministerio. Ahí es donde van a encontrar bastante información sobre eso, porque si ustedes lo leyeron con cuidado y siendo juiciosos, ahí aparece cómo quieren promocionar eso, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo, chicos. Entonces, si no hay más dudas, no hay más preguntas. Cualquier cosita quedó pendiente. Se cuidan mucho. Si se han sentido abandonados por mí en esta semana, créanme que no ha sido mi culpa. He tenido unos percances de salud, de esa gripa que agarra y no suelta, más o menos. Entonces, les pido disculpas. Listo, chicos, pero cualquier cosita a la hora. ¿Listo? Alejandro, dime. Profe, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Profe, es que yo entré tardecito, pues no sé al principio qué hablaron. Le quería preguntar sobre el tema de eso del patrocinio. Ah, yo llevé la consulta, pero no me han dado respuesta. Porque Ah, pues fue perfecto, por correo. ¿Listo? Pues cualquier cosita perfecto. les espero. Listo. Listo, chicos. Que estén bien. Descansen. Feliz noche. Mucho juicio. Gracias, Gracias, profe. profe. Buenas noches. Feliz Bueno, noche. Gracias, profesora. Buenas noches. Bueno, Gracias, feliz noche. feliz noche, chicos.
Chicos, de los que quedamos en la reunión, ¿alguna duda, alguna pregunta? De los que quedamos en la reunión, ¿alguna duda, alguna pregunta?